Saludos a todos, sean bienvenidos a este su espacio Despertando a la Verdad del Ministerio Verdad de Vida, situado en Guayaquil, Ecuador. También estamos en Quito, en Cali, Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en España y en otras partes de otros países también. Hasta en África tenemos unos contactos que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, el tema que traemos hoy como tema histórico, basado en las festividades que se están celebrando hoy en casi todo el mundo, tengo conmigo a Cristian Vera, expositor del Ministerio Verdad de Vida, que nos trae el tema, como les decía hace un momento, basado en las festividades que en todo el mundo casi se están celebrando, como es el Día del Amor y la Amistad, el Día del Carnaval, y luego viene el miércoles de ceniza. Entonces queremos saber cuál es la base histórica, Cristian, de todas estas festividades y por qué todos las festejan. O sea, ¿de dónde nacen estas festividades, Cristian? Bienvenido. Hola, Ronald, un gusto estar aquí con ustedes, poder compartir este espacio que el título es muy específico, ¿no? Despertando a la verdad. Con el tema pues que tú vas a presentar en este día y al cual me has invitado, es muy importante que tengamos en cuenta el origen de todas estas festividades, como por ejemplo 14 de febrero. Cuando tú haces una investigación sobre esta festividad, te das cuenta que los inicios de estas festividades es una orgía, se puede decir así, espero no sea un lenguaje muy fuerte, de mucho desenfreno, y todo esto es para dar inicio a las festividades del equinoccio de primavera. Y hoy en día pues tú ves cómo se celebra el 14 de febrero de la misma forma, sin saber obviamente el origen, de dónde proviene y cuál es la parte cronológica de todas estas festividades, porque luego de esto viene un tiempo donde se hace un ayuno, ¿no? A lo que hoy se le puede conocer como Cuaresma. Pero no nos adelantemos. No sé si empezamos con el tema de carnaval o empezamos por otro tema, tú me dices. Es una parte esencial saber qué es eso de equinoccio de primavera y por qué está ligada con el 14 de febrero. Es para que los que están viendo este video puedan entender cómo se origina todo desde el equinoccio de primavera. Entonces, explícanos eso, por favor, Cristian. Claro, o sea, si tú haces una investigación, los pueblos antiguos se basaban siempre, tanto como el equinoccio de primavera, como el equinoccio de invierno, todo esto es por el tema de la agricultura. Y todos estos pueblos antiguos, como Sumeria, Egipto, todos se regían bajo este tipo de calendario, en el cual pues ellos ofrecían a sus dioses ofrendas, sean de frutas, incluso hasta ofrendas vivas, ¿no? Y pues con esto ellos satisfacían a sus dioses y daban el inicio a sus fiestas, ¿no? Festividades que eran en honor a ellos también. En este caso, ¿cuál es la deidad a la cual se le está rindiendo culto con este inicio del equinoccio de primavera o con el inicio de este tipo de festividades, como mencionaste, por ejemplo, la orgía que se presentaba, lo que hoy se conoce como el 14 de febrero, que aunque ya no lo hacen público y lo hacen en hoteles, pero al fin y al cabo todo el mundo está teniendo intimidad o relaciones sexuales en todos lados. Claro, si tú vas a la historia, a la deidad principal que se le da, como quien dice, el culto en esta festividad, es a Isis, la reina de la fertilidad. Entonces, a más de Isis también hay fiestas donde también se le da culto a Tamuz. Y pues, como te digo, todo tiene un trasfondo hacia los dioses de la antigua Sumeria o los dioses paganos de las naciones. Entonces, vamos al tema de carnaval, ¿no? Ya, el tema de carnaval hay datos históricos donde sí dan una fecha de que tiene sus inicios en Sumeria, Egipto, Babilonia, donde hace 5.000 años aproximadamente, donde se le da ese culto a estos dioses que te mencioné. Incluso hay un investigador del siglo XIX llamado Jacob Burckhardt. Ya, este investigador
dice que esta festividad nace con un festejo de autos donde los decoraban de ofrendas y que al final de todo un recorrido que hacían, este auto era llevado a un despeñadero, ¿no? Se vaciaba toda esta ofrenda, se podría decir, a la diosa Isis, porque le llamaban carros navilus de la diosa Isis, las naves de Isis. Entonces, esta misma cultura llega hasta el tiempo del Imperio Romano, y es lo mismo, o sea, la misma celebración, el mismo festejo y el mismo culto, ¿no? A una misma deidad que obviamente con el tiempo y con ciertos pueblos fue cambiando de nombre, pero si tú haces un rastreo, todo viene a ser lo mismo, la misma diosa de los cielos, la misma diosa de la fertilidad, es la misma. O sea, todo está ligado, lo único que hacen es, lo tomo de esta nación, su festividad porque me gustó y la traemos a nuestra nación. Claro, hacen un cambio incluso de identidad, ¿no? Pero es el mismo culto. El mismo culto, ¿verdad? Ajá. Entonces, en esta festividad de carnaval, ¿tiene algo que ver que esté ligada con el 14 de febrero? Porque hay datos históricos que yo he revisado para poder formularte estas preguntas, en el que encontré un dato histórico que el 14 de febrero está ligado con el carnaval, con una orgía, y terminando esa orgía grande, que es la del 14 de febrero, que luego se llamó San Valentín, la santificaron los cristianos católicos, y luego de ello venía el desenfreno basado en esta misma festividad. Entonces, ¿ahí termina todo esto o después del carnaval sigue algo más que esté ligado en estas dos festividades paganas? Claro, después de esto viene un ayuno, pero algo que me olvidé mencionarte es con el tema de carnaval, es que en Grecia había un culto, o por lo menos, bueno, una festividad donde se escogía a un personaje al cual se le llamaba el rey de las burlas. Y esto llegaba hasta el tiempo del Imperio Romano, porque obviamente tú sabes cómo se mezclaron las dos culturas. Y el grecorromanismo. Hacían lo mismo en la Saturnalia. Escogían a una persona al cual se lo coronaba como el rey de las burlas. Y este personaje en Grecia se le llama Momo. Un dato muy curioso es que hasta el día de hoy, en varios países de América Latina donde se celebra esta fiesta, se escoge a un personaje y se le pone un cinto y una corona y dice Rey Momo. El Rey Momo. Yo no creo que sea coincidencia, pero lo dejo a criterio de cada persona. Al menos aquí en Ecuador, que estamos en Ecuador, hay una ciudad que se llama Guaranda, donde se celebra uno de los festivales más grandes del carnaval. Existe esto de aquí y existe también esa coronación del Rey Momo. Y yo creo que también tiene que ver algo esto de ¿cómo se llama que tú dijiste de las burlas? El bufón. El bufón. Es el mismo también. Es el mismo. O sea, lo que le han cambiado solamente es el nombre. Ajá. O sea, toda esa influencia que tú mencionaste históricamente ha pasado desde la antigüedad, pasaron por los griegos, se mezclaron con los romanos cuando invadieron todo, hasta inclusive Grecia, y se cristianizó todo ese paganismo. Exactamente, porque recordemos que en el año 325, con el Imperio Romano, que era el imperio que gobernaba prácticamente, se puede decir, la Mesopotamia, entonces, con este imperio se postula una religión que es la predominante en muchos países del mundo, y aquí en América Latina, como es la religión cristiana. Y varias de estas festividades, con el tiempo, fueron aceptadas por la iglesia, solo que le dieron ahora un tinte religioso, ¿ya? Pero es lo mismo. Por el caso, en un caso te voy a mencionar, luego del 14 de febrero y del carnaval, se da un pare a todo ese desenfreno, como ya dijimos, sexual, máscaras y bailes, y se hace un pare en un día que se llama miércoles de ceniza. Un festival, o no se puede decir tanto festival, pero es una misa que festeja a la iglesia cristiana, donde se le proceden a poner una cruz, una marca en la frente a las personas. Y si tú investigas qué tiene que ver todo esto,
nos lleva al origen de este símbolo, que no es realmente un símbolo cristiano. Si nosotros investigamos el origen, está mucho más antiguamente del Imperio Romano y se podría decir que hasta babilónico. Pero si te das cuenta cómo va cronológicamente todo esto hasta llegar aquí, y luego de aquí viene un ayuno, ¿no? Entonces, antes que toquemos el tema de la Cuaresma, que quiero que hablemos sobre el tema de la cruz. ¿Tú sabes de dónde se origina esta cruz? Te lo pregunto, ¿no? Para que también a la Yo creo audiencia le quede claro. más bien deberíamos exponerlo para aquellos que están viendo esto y sepan, y también hacerte la misma pregunta: ¿por qué la cruz en el día miércoles de ceniza? Conozco la historia de aquello, pero estoy seguro de que hay muchos que están viendo este video no conocen ese tema. Entonces, tú que nos estás exponiendo este tema de aquí, ¿por qué los sacerdotes ponen la ceniza en la frente de las personas y por qué la cruz? Claro. ¿Qué tiene que ver la cruz en las personas? Me imagino que este es el día que tú mencionas como el día del ayuno. Claro, de aquí en adelante ya inicia el ayuno, a lo que se le llama Cuaresma. A ver, el tema de la cruz, para muchas personas que no saben, se origina no en Roma, sino en Babilonia. Es la Tau babilónica que se le conoce, el símbolo de Tamuz, o el símbolo de los dioses, del dios de los persas, Matras. Es el mismo símbolo. Ahora, ¿qué pasa? Se introduce este símbolo en el Imperio Romano a través de un emperador llamado Constantino, porque él tuvo una visión, esto lo cuenta Eusebio de Cesarea, que él tuvo una visión cuando él iba a la guerra contra otro emperador del mismo imperio, que se llama Magencio, en el año 312. Y cuando él va a esta guerra contra este emperador también, él tuvo una visión donde le muestran el símbolo de la cruz y le dice: con este símbolo vencerás. Entonces, de ahí en adelante, en el año 325 se da el concilio de Nicea y ya se postula la religión cristiana o católica como la religión del Imperio Romano. Predominante. Y como el símbolo de esta religión, pues vino a ser la cruz, la cual se la ponen obviamente a los creyentes cristianos en la frente cada miércoles de ceniza. ¿Por qué el miércoles de ceniza? ¿Qué tiene que ver el miércoles de ceniza en esta religión, por ejemplo, o después al término del carnaval? Bueno, lo que menciona la Iglesia Católica es porque les recuerda a las personas, después de haber tenido una desenfrenada fiesta, es que son cenizas, que son polvo y que van a volver al polvo. Entonces, de alguna forma, como que los perdonan de todo lo que han hecho para que ellos puedan entrar de forma tranquila al ayuno, que es el tema de la Cuaresma, ¿no? 40 días de ayuno. Y ahora, algo que yo pude constatar en las investigaciones, en varias fuentes que yo investigué, es que este ayuno de 40 días no es algo que se lo inventó la Iglesia Católica, porque ellos mencionan que son los 40 días que Jesús tuvo en el desierto y que por eso hacen un ayuno de 40 días. O sea, todo, inclusive los feligreses, hacen ayuno 40 días. 40 días en los cuales no pueden comer carne, sino que comen marisco. Ah, pero o sea, no es un ayuno de pare de comer, sino que solo no comen es carne. Se abstienen de la carne porque es pecado comer carne. Entonces, ¿qué pasa? Que, como te digo, esto no es un invento de la Iglesia Católica por el tema de que Jesús estuvo en el desierto ayunando 40 días. Eso va mucho más allá. Es los 40 días que hacían en Babilonia el ayuno en honor a Tamuz. Cuando cuenta la historia, ¿no? Que él es descuartizado y la esposa Isis pues recoge todos sus restos y luego de eso hace un ayuno de 40 días y todos estaban obligados a estar en este ayuno. Entonces, de ahí toma la Iglesia Católica este tema del ayuno Y lo cristianiza. y lo cristianiza.
Porque en la escritura no encontramos jamás nada de esto, ¿no? Comer carne durante 40 Por lo días. menos ninguno de los seguidores como ellos lo conocen, Jesús, ninguno de los seguidores de Jesús hizo nunca un ayuno de 40 días. El ayuno de 40 días de Jesús es otra cosa, ¿ya? Es como el mismo ayuno que tuvo Moisés cuando sube al monte Sinaí a ver las tablas del pacto. Pero bueno, eso es otro tema. Así es. Entonces, está ligada el miércoles de ceniza con la cuaresma. ¿Cómo funciona esto? O sea, terminando el miércoles de ceniza, ¿empieza la cuaresma? ¿O cómo es este proceso de cuaresma? ¿Y por qué la cuaresma? ¿Y qué viene después de la cuaresma? ¿O con la cuaresma ya culminan todo ese tipo de festividades? No, claro que no. Como te dije, el miércoles de ceniza es un pare de todo el desenfreno que hubo unos días antes con el 14 de febrero, con el carnaval. Y luego de aquí, desde el día domingo, se empieza a contar 40 días, lo que lo prepara al pueblo cristiano para Pascua. Ahora, ¿qué es Pascua, no? Porque muchos dicen que se conmemora la muerte de Jesús y la resurrección. Pero si nosotros vamos a las escrituras, no concuerdan los tiempos como lo hace la Iglesia Católica. Incluso no vemos haciendo, como mencionamos en antes, a los discípulos de Yeshua un ayuno antes de lo que ellos conocen como Pascua, que para nosotros que estamos estudiando las escrituras, sabemos que tiene un nombre diferente, que es Pesach. Pesach, claro, en hebreo. Pero a ver, explícanos por favor, porque estoy seguro que para muchos esto tiene que ser un poco chocante, un poco, tiene que ser inclusive hasta nuevo, porque ¿cómo no es Pascua? O no se parece a la Pascua bíblica. Explícanos esto porque realmente es una interrogante que quedarían a muchos de que están celebrando una festividad que aparentemente es bíblica, pero tú no mencionas que no tiene nada que ver con la Biblia. Claro, como te digo, la Iglesia Católica celebra la muerte y la resurrección de Jesús y le llaman Pascua, pero no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. ¿Y por qué te digo? Porque el pueblo de Israel celebra la festividad llamada Pesach. Ahora, esta Pascua, si tú haces una investigación, vas a encontrar que no se celebraba por lo menos hasta el siglo III y IV. ¿Ya? Pero antes de esto hubo una controversia, porque obviamente para poder la iglesia ya establecer esta festividad como parte de la religión cristiana, obviamente tuvo que pasar una controversia. ¿Por qué? Porque los discípulos de Jesús, ellos no celebraban Pascua. Y nos cuenta Irineo de Lyon, que era un discípulo de Policarpo, y Policarpo era discípulo de Juan de Patmos. Él menciona que Policarpo de Esmirna sube a Roma a hablar con Atanasio. Atanasio era un padre de la iglesia. Porque él va a tratar de que él entienda por qué la iglesia oriental celebraba en un día diferente a lo que ellos estaban celebrando, porque ellos estaban celebrando el Día del Señor, no estaban celebrando como hoy en día ya se le conoce como Pascua, no, sino el Día del Señor. Pero sin embargo sabemos, lo que nos cuenta Irineo en esta historia, es que no se llegó a un acuerdo. Ni Policarpo pudo tratar de que Atanasio entienda, ni Atanasio hizo que Policarpo deje de seguir conforme a la tradición del pueblo de Israel. Entonces, cada quien pues tomó su propia decisión y continuaron celebrando sin problema, tanto el pueblo de Israel, que son los seguidores de Mesías, de Yeshua, continuaron celebrando Pesach, y obviamente las iglesias occidentales de Roma, ellos continuaron celebrando Pascua. Celebrando Pascua. Hay que recalcar parte de la historia, podemos encontrarla inclusive en los libros de Flavio Josefo, que comenta las revueltas y las guerras judeo-romanas. O sea, este tema que nos está contando Cristian es muy importante para poder saber por qué la iglesia romana, o cómo la iglesia romana se dividió de la original congregación, que en hebreo es Cajal o Kejilá, que luego se tradujo como eclesía en griego, ¿verdad? De ahí es donde viene la palabra iglesia, y nace una institución totalmente desarraigada o separada de la original,
congregación o quejilá que fundó prácticamente el Eterno con los hijos de Israel, con todas las 12 tribus, porque él a las 12 tribus que le llama la congregación de los hijos de Israel, ¿verdad? No la iglesia de los hijos de Israel. Y cuando ustedes en el Nuevo Testamento lean la palabra iglesia, tienen que saber que viene del hebreo cajal, que se traduce como congregación. Entonces, encontramos que en la historia, esto que nos está ayudando, nos trae como investigación Cristian también, vemos en la historia, como les digo, de Flavio Josefo, que nos cuenta de las guerras judeo-romanas. Entonces, sucedía que los judíos que creían en Yeshua y estaban reuniéndose en las casas, y eso lo podemos ver en el libro de Hechos también, y las cartas de los apóstoles, al igual que de Saúl, de Pablo, que se reunían en diferentes puntos estratégicos de lo que se conocía como el Imperio Romano, inclusive en otros lugares. Se divide por el hecho de que ya no querían pertenecer a la congregación judía porque los romanos estaban persiguiendo a los judíos. Entonces, nadie quería reunirse con los judíos porque decían, si los judíos son rebeldes y tú que eres romano te juntas con un judío, ¿qué te vuelves? Claro. Te vuelves un rebelde. Entonces, por eso presumo yo que tal vez sucedió esto de la separación de la festividad, en este caso, porque no queremos los romanos parecernos a los judíos que siguen con su celebración, que nosotros celebramos acá Pascua. Inclusive la Iglesia Católica, como no conoce el tema del calendario del pueblo de Israel, ellos no entendían cómo es que se celebraba la Pascua en 14 de Aviv. Por eso ellos decidieron, el Pesach, por eso ellos decidieron que la Pascua que ellos celebran sea celebrada siempre los domingos. ¿Ya? Ahora, una fecha en la que ellos la pusieron. Ahora, ¿qué pasa? Como te digo, después de que Policarpo de Esmirna hace esta conversación con Atanasio, luego en el siglo II, para ser exacto, en el año 193, hubo un papa que podríamos presumir que sí es el primer papa y no Pedro, como dicen que Pedro fue el primer papa. Este papa llamado Víctor I envía un edicto, ya se puede decir una carta a las iglesias, tanto del oriente como del occidente. Hace concilios, a lo que se le llamaba en ese tiempo sínodos, y él pide que todos estén bajo una misma creencia, ¿no? En este caso, en el tema de la Pascua, y que todos celebren la Pascua tal cual como la están celebrando las iglesias occidentales. A lo que Polícrates, un discípulo también de Policarpo, él le hace saber, él hace también una convocación de varios maestros o papas, y él dice que él no va a atenerse al pedido que hace Víctor I. Entonces las iglesias occidentales, en este caso Polícrates era de la iglesia de Esmirna, ellos continuaron celebrando el Pesach el 14 de Aviv. El bíblico. Ahora, ¿qué pasa? Luego de esto sabemos que en el año 325, que ya se establece la religión católica como la prominente del Imperio Romano, entonces obviamente todos, tanto las iglesias occidentales como orientales, tenían que estar bajo una misma creencia. Entonces, ahí ya paró, como quien dice, la división. Y como tú mencionaste, los seguidores del Mesías, que son los discípulos de los discípulos, muchos tuvieron que huir a las montañas, esconderse y vivir su fe, vivir la creencia y la enseñanza del Mesías, Yeshua, como se les había enseñado a sus discípulos. Pero otros pocos no pudieron y tuvieron que asimilarse, ¿no? Obviamente, al sistema cristiano, al sistema romano. Y es donde adoptan esta festividad llamada Pascua. Exactamente, y como era el imperio el que gobernaba todo, pues no podían tampoco decir que se volvían rebeldes en no querer obedecer, porque que recibían la muerte. Y esto lo menciona también el mismo Irineo, ¿no? Así es. Cómo se los mataban. Y bueno, él dice los cristianos, se le ha traducido cristiano, ¿no? Entonces, ese es el tema, pues, ¿no? Cómo esta festividad, antes de llegar a la Pascua, tiene un sincretismo
en todas sus festividades como 14 de febrero, Carnaval, miércoles de ceniza y Cuaresma, para llegar a la Pascua. Pero como te mencioné antes, es porque la Iglesia Católica nunca comprendió el calendario hebreo. Hebreo. O sea, todo tenemos que basarlo en el calendario hebreo para poder comprender la vida bíblica o de aquellos que están asistiendo, como quien dice, a una congregación, por ejemplo, ya sea una iglesia católica, una iglesia protestante, y que tienen una Biblia hebrea, porque la Biblia es hebrea, Claro. es israelita, ¿verdad? Fue dada al pueblo de Israel, aunque la tenemos todos en todo el mundo, y aunque muchos se dicen ser gentiles, otros se dicen ser extranjeros, tienen la misma Biblia hebrea. Entonces el detalle es qué estamos leyendo en nuestras Biblias, cómo aplicamos de verdad las festividades bíblicas en nuestro diario vivir, porque como mencionaba Cristian, la Pascua no dura una semana, por ejemplo, que en las iglesias el primer día de Pascua, el segundo día de Pascua, el quinto día de Pascua, inclusive por ahí hay otras corrientes que celebran 40 días de Pascua. Y sabemos que Pesaj, que se tradujo como Pascua en la Escritura, ¿cuántos días son? Bueno, el Pesach solo se celebra el 14 de abril. El 14 de abril, es un solo día. Pero porque es una festividad de 7 días que está agarrada con Pascua o con Pesaj, es porque viene la festividad de panes sin levadura, que esa sí dura 7 días. Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento en los evangelios, en los llamados evangelios, en una parte dice que Jesús, que Yeshua estaba celebrando Pesaj o Pascua. Y en otro evangelio dice que Jesús, Yeshua, estaba celebrando la festividad de los panes sin levadura. Entonces, lo que no es una mala traducción. No, ante todo porque como ellos no conocían las tradiciones, no conocían los tiempos, el calendario hebreo, obviamente las traducciones que se hicieron de las escrituras la hicieron los padres de la iglesia con un pensamiento heleno. Porque si tú investigas, ninguno de los padres de la iglesia nace de los discípulos del Mesías. Todos eran del occidente. Entonces, con el pensamiento griego, heleno de ellos, tradujeron las escrituras sin conocimiento de los tiempos, sin conocimiento del calendario hebreo. Entonces, lo tradujeron del modo como ellos lo entendieron. Y eso ha durado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Tanto es así que la llamada Santa Cena, que por cierto no es un tema que vamos a hablar en este momento, pero lo traigo en acotación, porque la llamada Santa Cena en las iglesias protestantes o evangélicas, o mejor dicho, las iglesias no católicas, celebran la Santa Cena y no tienen una fecha específica, un día decide el uno, otro día decide la otra iglesia, y lo que no saben es que es la celebración que Yeshua, que Jesús, estaba celebrando Pesaj. Y con panes sin levadura. Y con panes sin levadura, exactamente. Entonces, para poder realmente saber qué celebró Jesús y Yeshua, tenemos de verdad que ir a la originalidad de los mandamientos. Lean el libro de Levítico. Levítico 23. En el libro de Levítico, no quería darles el capítulo, en el libro de Levítico podemos encontrar muchísimas de las prácticas que hizo Yeshua, tanto lo que comió como lo que festejó. Levítico 23, Levítico 11, pueden leer esos dos, que es donde más se movió tanto la alimentación y los temas con respecto a la alimentación de Yeshua y las festividades que celebró Yeshua. Porque hay una parte en los evangelios en el que lo acusan a él de que sus discípulos están comiendo sin el ritual del lavado de manos. Pero sin embargo, para poder el cristiano avalar el consumir cerdo, ellos dicen, no, porque ahí mira lo que dice Jesús, que lo que entra que ya Dios bendijo los alimentos, lo que entra por la boca sale por la letrina, pero en ningún momento está hablando de alimentos, está hablando del ritual de lavado de manos. Pero por eso es necesario poder entender y comprender lo que la Escritura nos dice antes, para que los que vivieron posterior a lo que se dijo en la Escritura, cuando se dan los mandamientos por medio de Moisés, podamos entender y comprender. Cristian, para poder concluir con este tema de aquí, en el caso de los hermanos cristianos, los católicos o aquellos que están totalmente apartados de una vida bíblica o de un conocimiento bíblico o la historia bíblica, ¿qué pasa con ellos cuando empieza a haber este nuevo despertar? Ellos entenderían que tal vez toda su vida han estado en error y habría que cambiar. ¿Es necesario hacer esto en estos tiempos? Claro, tú sabes muy bien que tanto tú como yo y muchos hermanos en este camino en el cual estamos guardando los mandamientos con obediencia en Yeshua,
hemos abandonado toda creencia. Hemos abandonado nuestra creencia que nuestros padres nos impusieron desde pequeños. Como dice Jeremías, solo hemos heredado mentiras. Entonces, Así es. hemos abandonado todo para ir a la originalidad y para vivir de forma bíblica, como el Creador nos pide que lo hagamos. Entonces, creo que está de más decir pues que a ninguno de nosotros que estamos guardando los mandamientos nos corresponde, ni siquiera, aunque no tomemos cuaresma, aunque no tomemos Pascua cristiana, tampoco nos conviene, ni nos compete celebrar ni 14 de febrero, ni carnaval. Recordemos que no tienen nada que ver con la escritura. Exactamente, recordemos que hay mandamientos, tanto en Levítico como en Deuteronomio, donde dice el Eterno, no sigan las costumbres de los pueblos. El mismo Jeremías menciona a través de, el Eterno habla a través del profeta Jeremías y le dice, porque las festividades, se puede decir, o las tradiciones de los pueblos son vanas. Entonces, a nosotros nos corresponde guardar los mandamientos, como dice Salomón al final de su libro, dice, el final de todo debate, de toda discusión es esta, guarda los mandamientos y teme a Yahweh. Exactamente. Ha sido un gusto, Cristian, tenerte aquí. A cada uno de ustedes, no olviden compartir estos videos para que alguien más pueda conocer la verdad y despertar. Porque dice la Escritura que es la verdad la que nos va a hacer libres. Si usted tiene una Biblia en su mano, ábrala, léala, empiece desde cero, empiece su vida nuevamente para que pueda de verdad encontrar luz y usted también ser luz a las naciones. Un abrazo a cada uno de ustedes, nos despedimos. Cristian, muchísimas gracias. Gracias. Bendiciones. Chao.